esas características. Después nos daban la cinética de la reacción. Vamos a tener que es una cinética 2 veces A más B nos va a dar C. Es una reacción en fase gas. Por otra parte, tenemos como datos el delta HR de reacción, que nos decían que era igual a 12.500 BTUs mol libra. Voy a grabar por si acaso. Ya, estoy grabando ya. Después, ¿qué datos más teníamos? La reacción es en fase gas. Y analizando estos datos, lo primero que ustedes debían haber determinado era cuál era el reactivo limitante. Y por las condiciones, el reactivo limitante va a ser directamente la especie A. Tendríamos A, un medio de B, nos va a dar un medio de C. Esas eran las características. Por otra parte, nos daban los valores de CP de A, que era igual a CP de B, que era igual a 8. Teníamos CP de C, que era igual a 10. Y finalmente teníamos el CP de inerte, que era igual a 5. Las unidades eran las mismas para todos. La función, no me acuerdo cuáles eran las unidades. BTU mol libra R equivalente a grado Rankine. BTU mol libra grado Rankine. Bien, voy a volver a la función de la pantalla, pero la pizarra. Esto era BTU mol libra de la especie que corresponda, ¿no? Voy a poner inerte grado Rankine. Bien, adicionalmente había otro dato muy importante que nos decían que podíamos considerar este valor como constante en el rango de operación de la temperatura, el rango de operación de temperatura del reactor. Entonces, este es otro dato muy importante. Bien, una vez que tenían eso, quizás la parte más sencilla del problema era elaborar la tabla estequiométrica. Tenían FA sub 0, que va a ser igual a menos FA sub 0, y esto va a ser igual a un FA por FA sub 0 por 1 menos X. Después tenían, esta es condición de alimentación, FB sub 0 menos 1 medio, FA sub 0, y esto va a ser igual a, actualizando el término teta, el flujo molar, esto va a ser igual a teta sub B menos 1 medio X. Finalmente teníamos la especie C que no se alimenta, que va a ser igual a 1 medio de FA sub 0 por X. Finalmente teníamos que F sub C va a ser igual a FA sub 0 X medios. Esa era la tabla estequiométrica, ¿no? Si nos decían cinética de segundo orden, por otra parte ustedes asumían que la reacción es irreversible. Bueno, así nos lo están especificando. Y esto implica que esta cinética no es elemental. ¿Ya? Esa era la ecuación cinética. Y aquí, ¿qué más nos queda? Nos queda que esto va a ser igual a B sub 0, el caudal volumétrico, como estamos trabajando en conversión, 1 más X por P sub 0 sobre P, T sobre T sub 0. ¿No es cierto? Aquí no hay caída de presión, esto va a ser igual a 0. Aquí es importante que dejemos así como está, a pesar de que la condición del problema nos dice que es isotérmico, o sea que la condición de operación es isotérmica. Se podían haber dejado esto así o podían haber eliminado y aquí o hacerlo después, o sea, daba lo mismo. El resultado va a ser el mismo. Entonces aquí expresan las concentraciones en términos de conversión, dividiendo entre todo este término, y esto va a ser igual a CA sub 0 por 1 menos X, paréntesis, CA sub 0 ya dividido, 1 más EX. Si nosotros recordamos, EX es igual al parámetro, el factor de expansión volumétrica va a ser igual al parámetro delta por, en este caso, IA sub 0, porque IA sub 0 es la especie que estamos tomando
o A es la especie que estamos tomando como base de cálculo, ¿no es cierto? Hemos dividido entre su coeficiente estequiométrico. Si ustedes hacen los cálculos que correspondan, esto les va a dar igual a, recuerden que este es el parámetro, la sumatoria, sería coeficientes estequiométricos de productos menos coeficientes estequiométricos de reactivos y eso multiplicado por la fracción molar. Y esto les daba que era igual a menos 0.4. Posteriormente también debían haber evaluado todo lo que eran las condiciones de alimentación, porque recuerden que trabajamos nosotros con ecuación de gas ideal. Tenían ustedes la presión, tenían la temperatura, podían haber calculado la concentración inicial. ¿Cierto? Son valores que son muy fáciles de calcularlos. Podían haberlo hecho directamente. Bien, una vez que tenemos ello, el siguiente paso va a ser en reemplazar estos términos. Teníamos CA, que va a ser igual a CA sub 0 por 1 menos X por paréntesis 1 menos 0.4X. Teníamos CB, que nos va a salir igual a CA sub 0 por paréntesis. El valor teta sub B es igual a 1 por el hecho de que son equimolares las alimentaciones de A y de B. Y esto va a ser igual a 1 medio X por 1 menos 0.4 por X. Y finalmente tenemos el parámetro C sub C, que va a ser igual a CA sub 0 por X dividido esto entre 2 por 1 menos 0.4X. Esas serían las concentraciones de todas las especies expresadas en términos de concentración. La ecuación de diseño, en este caso, es una ecuación muy fácil, es un reactor de flujo pistón. Podrían haber utilizado directamente la aplicación de X respecto de B, que va a ser igual a menos RA sobre FA sub 0. Tienen ya el término de A, R sub A, que va a ser igual a la constante. La velocidad específica de reacción también es un dato que nos dan como función del tiempo, por CA, que va a ser igual a CA sub 0 por 1 menos X sobre 1 menos 0.4X. Y tenían este otro término que va a ser 1 menos 1 medio X. Y tenemos 1 menos 0.4X. Bien. Hasta ahí creo que no hay ningún inconveniente. Parece que los problemas que han tenido ustedes han sido aquí en la aplicación del balance de energía. Si nosotros recordamos, el balance de energía para un reactor de flujo pistón tiene esta forma de T por U sub A por T A menos T menos RA por delta H de reacción dividido entre FA sub 0 por la sumatoria de teta sub I CP de I más delta CP por X. Recuerden que en clases les había dicho que el denominador de este balance, el numerador en este balance representa este término como el calor removido y este otro término representa al calor generado. Esto lo hemos hecho en clases. Cuando el sistema es isotérmico, implica de que el calor removido va a ser igual al calor generado. Y este era el balance de energía para este reactor. Entonces, el calor removido, ustedes, un aspecto más que es importante hacer, podían haber considerado como valor absoluto o no. O sea, da lo mismo. Pero se podían haber hecho cualquiera de estas situaciones. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿cómo resuelven esta ecuación? Aparentemente es una ecuación que no tiene solución, pero no es así. Lo que ustedes podían haber hecho, aquí tienen el balance de energía, tienen que la variable independiente de este sistema es el volumen. Podían haber fijado un volumen desde 0 hasta el volumen que ustedes
quieran. O sea, no era restrictivo. Podían haber fijado cualquier volumen y del balance de materia, ustedes resolvían y calculaban para ese volumen la conversión que corresponde. Por supuesto que esto va a ir desde 0 hasta el grado que ustedes quieran de conversión que alcance, ¿no? Pero obviamente tampoco es infinita la conversión. Posteriormente, si ustedes resuelven el balance de materia, ya van a tener este término, RA, y esto podrían haber multiplicado por delta HRD reacción. Y listo, ya está resuelto el problema. Podrían haber generado una curva que más o menos les va a dar así. Ahora, ¿por qué he puesto valor absoluto? Porque recuerden que la reacción es endotérmica. Pues para que no haya problemas con los signos, puede ser que les aparezca por aquí abajo y tengan dificultades en corregir, es simplemente por eso. La magnitud va a ser la misma. Y genera un gráfico de este tipo. Y esa es la respuesta a la pregunta. Este es el calor. Preguntas, dudas. Esto por supuesto que está con el volumen. ¿Qué tiempo hemos tardado? 10 minutos. El único cuidado que debían haber tenido aquí es que, ojo, recuerden lo que les había dicho, que el calor de reacción química y la velocidad de reacción química deben estar referenciados respecto a la misma especie. Entonces aquí tienen como dato el calor de reacción química que les están diciendo que es BTU por mol libra de B. Ustedes tienen la estequiometría y según la estequiometría, un medio mol de A. Tenían que haber tenido ese cuidado, nada más. No había que iterar, no había que hacer un algoritmo. El cálculo era directo. Como de costumbre, personas que llegan tarde. Ingeniero, buenas noches. Yo tengo una pregunta. Dígame. Al seleccionar el reactivo limitante, ¿por qué es A y no B? Yo le pregunto esto porque según la reacción tengo entendido de que 2 moles de A reaccionan con 1 de B. ¿No sería B el reactivo limitante? ¿Cuál se va a consumir primero? O sea, aquí ustedes podían haber escrito la reacción como se podían haber trabajado con esta reacción o podían haber trabajado con esta otra reacción. Ya, aquí la pregunta que es importante que ustedes respondan es esta. Aquí lo que nos están pidiendo es el calor. Si ustedes elijan A o B, el grado de conversión que va a alcanzar el reactor siempre va a ser, o sea, si por ejemplo elegiríamos, no sé, respondiendo a su pregunta, puede ser que por ejemplo aquí yo haya elegido A y usted me dice, no, aquí hay 2 moles de A y 1 mol de B, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál se va a acabar primero? Ese sería, ingeniero. ¿Qué, perdón? El reactivo B. O sea, usted me está diciendo que B se consume más rápido que A. Sí, ingeniero. No. A ver, ¿hay alguien que le quiera responder a su compañero? Buenas noches, ingeniero. Compañero, la especie A se va a acabar 2 veces más rápido que B, porque consume el doble. La alimentación es la misma. Si le están diciendo, estoy alimentando a este reactor 10 manzanas de A y 10 manzanas de B, pero por cada manzana de A
que se comen 2 manzanas de A. ¿Cuál se va a acabar primero? Ingeniero, está bien. Inge, yo tengo otra duda. Dígame. El caudal volumétrico, ¿cómo lo calcularíamos? Tienen la concentración. El caudal volumétrico pueden calcular B sub 0. Recuerden que pueden igualar como P, B, N, R, T. Si ustedes dividen esto entre el tiempo, este término se va a convertir ¿en qué? En caudal. Este término se va a convertir en flujo molar. Y si además consideran ustedes condiciones de alimentación, esto va a ser P sub 0, esto va a ser P sub 0, esto va a ser flujo total sub 0, caudal volumétrico sub 0, R y T sub 0. Y aquí ustedes despejan que B sub 0 va a ser igual a Ft sub 0 por R por T sub 0 sobre P sub 0. Tienen todos los datos. Esto es dato, esto es dato, esto es dato y esta es una constante. Recuerden que les dicen que la alimentación es de 20 mol libras por hora. Está bien, Inge. Y el volumen del reactor, a lo que he entendido es que nos teníamos que dar datos para ya luego la No, conversión. en realidad no es dar datos, sino es que ustedes fijan un volumen. O sea, podían haber determinado el calor. O sea, podía, por ejemplo, este problema hacerse mucho más complicado en el sentido de darles una condición de que se cumpla con la cantidad de calor. Por ejemplo, podríamos haberles dicho, si el intercambiador de calor tiene una determinada capacidad de retirar calor, ¿cuál es el caudal máximo que se puede alcanzar? ¿O cuál es la conversión máxima que se puede alcanzar? ¿Cuál es el volumen máximo que se puede alcanzar? O el tamaño del reactor necesario. Pero aquí no había ninguna condición. El volumen, ustedes, ojo, ¿qué les tiene que controlar? Por supuesto que la conversión. Ahora, ¿por qué tiene esta forma? Porque si ustedes recuerdan, mientras mayor sea la concentración de las especies reaccionantes, mayor va a ser la velocidad de reacción química. Y el calor es directamente proporcional a la velocidad de reacción química. Y por eso tiene este comportamiento. O sea, a medida que se van agotando, por el hecho de que también es de segundo orden, esto experimenta una caída así. ¿Está claro? Sí, gracias. Ingeniero, y respecto a la ley de velocidad, Sí. también podría ser C al cuadrado o B al cuadrado, o No, cómo. no. ¿Por qué? Por la estequiometría de la reacción. 2 veces A más B va a dar C. Ahora usted me dice, ¿podría ser una reacción de pseudo segundo orden? En el sentido de R sub A igual acá por C sub A, por ejemplo. Si tuviéramos esto C sub A al cuadrado por C sub B. O sea, ¿cuándo esto sería equivalente a un K' multiplicado por CA al cuadrado? Esto va a ser equivalente cuando la concentración de A sea mucho, mucho mayor que, perdón, al revés, mejor, al revés. Cuando la concentración de B sea mucho, mucho mayor que la concentración de A. O sea, esta condición de operación, recuerdan, les he explicado cuando habíamos estudiado cinética. Les había dicho que esto se trabaja cuando, o estas condiciones se cumplen cuando se trabaja en un exceso de un reactivo. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, la fracción molar de A, en este caso hubiese sido un 0,10, y la fracción molar de B hubiese sido un 0,85. Y el inerte por ahí, ponen un 0,05. O sea, ¿qué quiere decir? Por más que todo el A que se consuma, vean que por la estequiometría de la reacción, vean que 2 moles de A se consumen por 1 mol de B. O sea, esto sería, al final, si es que trabajaríamos a conversión completa, y eso B sería a 0,80. Aproximadamente es igual a 0,80.
o a 0,85. En ese caso, sí pueden asumir. Pero en este caso, vean que no es así. Es alimentación equimolar. ¿Queda claro? Sí, ingeniero. Sí, queda claro. ¿También tienen alguna duda más? Buenas noches. Buenas noches, sígame. Buenas noches. Inge, ¿cuál es la modalidad en la que se verifica? Disculpe. A mí lo que me interesa es que ustedes piensen y respondan a lo que les estoy preguntando. Y vean lo que siempre les he dicho. Los exámenes se resuelven con todo lo que les explico en clases. Era esto lo que ustedes tenían que ver, porque prácticamente la primera parte es repetitivo. Pero les he dado un problema para que ustedes interpreten cómo se utiliza la ecuación del balance de energía. Y simplemente ustedes, con que hagan esto, ya está bien resuelto. Porque obviamente aquí hay muchos otros aspectos que están relacionados con la evaluación numérica que tampoco es tan directa como ustedes les están viendo, como les he dado aquí el delta H de reacción. Hay muchas cosas que por aquí están metidas en lo que es el cálculo, por así decir. Y prácticamente yo no les evalúo el cálculo. Pero sí les evalúo el planteamiento del problema. Y hay mucha gente que se ha confundido en esto. Y esto que está aquí, revisen sus apuntes, les he explicado en clases. Les he dicho, el numerador de esta ecuación representa la cantidad de calor que se genera y la cantidad de calor que se remueve. ¿Cuándo es isotérmico el sistema? Cuando esas dos cantidades son iguales y los diferenciales es en cero. Y por eso se vuelve el sistema isotérmico. ¿Queda claro? Ingeniero, ¿y la teja del calor? ¿Perdón? La temperatura A del calor retirado. Esto no nos interesa, porque usted No. no debe evaluar. Por eso es que estoy haciendo que esto sea igual a Q sub 0. Pero de todos modos, la temperatura A es 1600. Les están dando como dato. Y T sub 0 les dicen que es 1500. Pero por eso les digo, pues hay gente que me ha puesto un diferencial de Q respecto de B igual a este término de aquí. Les digo, eso es lo mismo que esto. Tienen que leer, para resolver los problemas, tienen que leer bastante teoría. Recuerden lo que les había dicho, a mí me interesa evaluar en sus tareas, he evaluado la parte de cálculo. Y en los exámenes lo que evalúo es el grado de comprensión que ustedes tienen de la materia. Y vean que estos problemas son muy fáciles de resolver. Vayan por el camino que les he enseñado. No tenían necesidad de deducir ecuaciones. Deduciendo ecuaciones, ahí se han confundido. Si ustedes utilizaban esta ecuación directamente dt respecto de b, ya sabían. Les aseguro. Si ustedes partían de esta ecuación, llegaban al resultado. Entonces, como les he dicho, sus exámenes son muy, muy sencillos. Son exámenes que
Para resolverlos, ustedes necesitan entender bien lo que les estoy explicando y aplicar bien todos los conceptos con criterio. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? Bien, si no tienen dudas ni preguntas, pueden dejar la reunión. El día sábado va a ser su segunda instancia. Recordarles que es también de todo lo avanzado y la modalidad va a ser igual, un problema. Pero les repito, les doy un consejo. No se compliquen con los cálculos. Los cálculos son mucho más sencillos que les estoy mostrando. Les estoy mostrando. Y ni siquiera les he evaluado Sí, la y parte que en la correspondía segunda a... instancia nos puede dar un poco más. Perdón, no lo he escuchado. Hable nomás, Inge. Pensé que ya no estaba hablando. No lo he escuchado. Ya, lo que les digo, prepárense Ya, y le estudien. decía que en la segunda. Dígame. Ahora, algo más que he notado. Estoy notando una tendencia un poco rara en este curso. Eh, Hay exámenes que son muy parecidos respecto a los errores que cometen. Entonces, el examen es individual. No sean inducidos a cometer los errores que comete otra persona. ¿Están entendiendo lo que les estoy diciendo? Si cada uno de forma individual plantearía los problemas, resolvería o intentaría, yo les aseguro que llegan a los resultados. Pero me parece que aquí hay una influencia de que ustedes siguen ahí como grupos, donde se identifica claramente 2, 3 tipos de exámenes. Toditos cometen los mismos errores. No sean como las ovejitas, que una se mete al abismo y los demás le siguen. Ustedes son personas ya maduras, son estudiantes que ya están a punto de salir de la carrera, entonces estudien y realicen un trabajo individual. Y yo les aseguro que así les va a ir mucho mejor que tratando de seguir caminos que no son los de ustedes. ¿Han entendido lo que les he dicho? Sí, Inge. Ya, me parece muy bien. Ahora sí, hable usted, al rato nos cruzábamos. ¿Qué me quería decir? Le decía que para la segunda instancia sí nos puede dar un poco más de tiempo. En este examen les di 45 minutos, ¿no es cierto? Sí, pero ha pasado rápido. Ha pasado muy rápido y ¿Por qué no se pasa siente rápido? el tiempo. ¿Por qué pasa rápido? ¿Por qué deducen ecuaciones? No les estoy dando un examen para que ustedes deduzcan ecuaciones. Van a deducir ecuaciones cuando les dé un sistema que no han visto que no hemos estudiado en el curso. Por supuesto que eso no les voy a preguntar. Yo les pregunto lo que les he enseñado. Y nuevamente les repito, resuelvan todo con las herramientas que les enseño. O sea, yo les mostraría exámenes donde hay términos que ni los conozco. No sé de dónde los sacan. Entonces, nuevamente les repito, esfuércense y el trabajo es individual. Cada uno que haga y si se equivoca, pero no sean inducidos a cometer errores de otras personas, porque ahí sí que van a estar perdidos porque no saben lo que están haciendo. ¿Están entendiendo? Inge.
Bien. ¿Alguna duda más? Les repito, el balance de energía es este. Voy a cambiar de color. Es este que está aquí. El sistema, nos dicen, es isotérmico. Entonces, si es isotérmico, ¿qué implica? Que la temperatura no va a cambiar en el volumen del reactor o con la variación de la variable independiente que es el volumen. ¿Eso qué quiere decir? Que este término va a ser cero. Este denominador va a pasar a multiplicar por cero y todo esto que está en el numerador se va a convertir en esta ecuación. Este término que está aquí con el coeficiente global de transferencia de calor y el parámetro A, que representa el área por unidad de volumen por T sub A menos T, viene a ser el calor removido. Entonces, y este otro término que tenemos a este otro lado, viene a ser el calor generado. O sea, es el calor que se genera como consecuencia de una reacción exotérmica o es el calor que va a demandar la reacción si fuese endotérmica, como es este caso. Entonces, si nosotros llevamos esto, tenemos esta igualdad. Entonces, ahora aquí surgía la pregunta, ¿cómo evaluamos este término que nos representa el calor? Y era simplemente resolver el balance de materia. Y con el balance de materia, ustedes calculan el valor de la velocidad de reacción química a diferentes volúmenes. Adicionalmente les dicen que este calor de reacción química es constante, lo que simplifica bastante el cálculo en el rango de operación, y construían ustedes una tablita. Para cada volumen, resolviendo la ecuación de diseño, calculan la conversión, calculan la velocidad de reacción química y multiplican esto por el calor de reacción química. Y así obtienen esta tablita de B versus todo este producto que es el calor removido. Y esto llevaban a un gráfico Q versus B y este área representa el calor. ¿Está claro? Sí, está súper claro. Qué bueno que hayan entendido. De todos modos, si tienen alguna duda o alguna consulta, escríbanme al WhatsApp. Yo trato de responder lo más rápido que pueda. Buenas noches. Buenas noches. Va a disculpar, ¿habría la posibilidad de que nos pueda dar un poquito más de tiempo? Es que yo el día del examen tuve un problema al enviar el examen porque mi celular al sacarle la foto se empieza a congelar, o sea, no carga ese rato, lo hago por el Drive para que directamente se convierta en PDF y creo que lo compartí y no le envié una copia del examen y creo que le envié casi como 3 veces porque mi ¿Cómo se celular llama usted? Ah, Quispe. No, sí he recibido su examen. Sí, es que me puse nerviosa, Inge, y no sé cómo le envié, pero No. Sí ha llegado bien su examen. Sí, dentro de ah, hora. ya No se preocupe. porque por eso tenía miedo de que no le llegaba o algo así, entonces por eso le pedía si podía darnos un poquito más de tiempo para que le pueda enviar, porque mi teléfono es muy, muy lento. No se preocupe. No se Gracias. preocupe. Bien, ¿qué otras dudas tienen? Si no hay dudas, entonces damos por finalizada esta reunión. Chao. Bien, que les vaya bien en su examen. Estudien. Sí, gracias. Hasta luego. Buenas noches.